Bienvenidos amigos a Agenda Regional, el saludo correspondiente a todos nuestros televidentes de Moquegua y de Hilo, porque ya en estos días les comento, nuestros programas también se están difundiendo en el puerto de Hilo a través de Telesur Hilo y viceversa. Ustedes mirarán en la programación de Telesur también aquí en Moquegua los programas de Telesur Hilo, tanto Agenda Regional como Noticiero Telesur. Bien, y este mes de junio es el mes de los juicios orales, se apertura el juicio oral de todos los implicados de la obra Charijón-Guatalaque. Ustedes saben que en esta obra definitivamente hay mucho que investigar y la población tiene que conocer hasta qué punto el gobierno regional, el ex gobierno regional dirigido por el expresidente Jaime Rodríguez Villanueva, tuvo que ver con este tema de que se invirtió una cantidad de dinero, sin embargo, físicamente no se observó ello cuando se hicieron las verificaciones. Bradson Meléndez, el ingeniero residente de esta obra, está con orden de captura a nivel nacional por no haberse presentado en este juicio oral. Veamos la portada que también la hemos visto en la prensa regional de este caso, que el día de hoy, ha salido por los medios de comunicación y se ha postergado hasta el 26 de junio, si no me equivoco, para que nuevamente se reaperture este caso y esperemos que en esta sí vayan todos los citados, ¿no? Y en este caso el ingeniero Bradson Meléndez tendrá que ir sí o sí porque ya está con orden de captura a nivel nacional. Nosotros vamos con el titular que hoy día lo vemos en la prensa regional. Adelante. Bien, entre tanto vemos esta página que a continuación pues grafica en primera plana la orden de captura al ingeniero Bradson Meléndez por no haberse presentado a esta audiencia. Esperemos que todos los moqueguanos podamos tener la oportunidad de saber qué pasó, ¿no? Qué pasó en esta obra dirigida por el anterior gobierno regional. Es preciso que se aclaren sobre todo todas las evidencias que hay de posible corrupción en esta obra y en este caso ha sido postergado el inicio del juicio al expresidente regional más conocido como Jamocho, y en este caso el diario La Prensa Regional titula "Oportunas ausencias, exfuncionario no se presentó, Bradson Meléndez es declarado reo contumaz, tampoco acudió abogado de uno de los implicados". Y es así como se desarrollan en todo caso las audiencias en el Poder Judicial y en plena campaña electoral le ha tocado en todo caso al expresidente regional responder también ante la justicia y esperemos que se pueda aclarar a toda la población qué es lo que exactamente ocurrió en esta obra. Nosotros esta noche hemos invitado al doctor Nova y a la doctora Patricia Maldonado. En unos instantes más vamos a hablar con ellos, pero antes queríamos compartir con ustedes un audio de lo que ha sucedido hoy en Radio Expresión. El precandidato al distrito de Torata, el señor Juvencio Fortunato Palomino Flores, el día de hoy, a través de Radio Expresión, reconoció que uno de los teléfonos que llamaban para apoyar su candidatura era asignado a él de parte de la Municipalidad Distrital de Torata. Entonces nosotros lo que hemos visto más adelante es que de este tema se interesó el fiscal anticorrupción, el doctor Giraldo, quien ha levantado un acta, ha solicitado el audio y en estos momentos está en proceso de investigación. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Lo van a citar al señor Fortunato Palomino, que en estos momentos ostenta el cargo de teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata, y van a solicitar toda la información a la municipalidad de quién está pagando este número telefónico, que al parecer lo paga el Estado, en este caso la Municipalidad Distrital de Torata. Al momento de que ingresa las llamadas telefónicas apoyando su candidatura, haciendo proselitismo político de este teléfono, Nil Calderón le pregunta al señor Fortunato: "Señor Fortunato, ¿este teléfono es de usted?" Y él dice: "Sí, pero se me perdió ayer". Qué coincidencia, ¿no? Que se le pierde ayer y ese teléfono hoy sale para apoyar su candidatura. Vamos con el audio para que ustedes mismos puedan escuchar lo que sucedió. ¿Qué ha hecho durante el tiempo que ha estado gobernando con el señor Hurtado? ¿Qué ha fiscalizado? ¿Qué denuncias ha hecho? ¿Qué sinvergüenza el señor? ¿Cómo es que quiere gobernar Torata?
él aduciendo de que es un buen padre, aduciendo de que, bueno, pues no tengo quinto de secundaria, haciéndose la víctima. Es una persona que en realidad ahorita el pueblo de Torata debe escuchar y saber elegir. Debe escuchar y saber a quién se elige, porque de eso depende el progreso del pueblo. Este señor, cómo ha aparecido de la noche a la mañana con tantas camionetas, con ¿qué se llama? Con esos señores que son sus testaferros, unos vecinos que vienen de testaferros también ya tienen camionetas de la noche a la mañana, casas. Ahora, es un padre ejemplar que, como dice él, es padre ejemplar, no. Ese es el padre del pueblo que vamos a tener, es el ejemplo que va a dejar a nuestros hijos. Que piense bien el pueblo de Torata, porque si no tendríamos que ser como los carumeños, emplazarlo bien y preguntarle qué es lo que ha hecho en tanto tiempo. Muy bien, señora. ¿Cómo quiere? Yo quiero ser autoridad, pero ¿cómo quiero ser autoridad? Si no he fiscalizado a la autoridad por quien he trabajado tanto tiempo. Muy bien, señora. Muchas gracias. Tengo una llamada en la línea. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Buenos días, ¿cuál es su nombre, amigo? Alberto Chambilla, estoy hablando de Torata. Señor Chambilla. Muy buenos días, quisiera aportar algo. Creo que las personas que están llamando me parece que están un poco desinformadas de este tema, ¿no? Mucho se habla aquí del señor Fortunato, que es trabaja con los proveedores. No sé, las personas que hablan, ¿por qué no vienen, yo creo, aquí a Torata, ¿no? Y se enteran, ¿por qué no viven siquiera un año? O no sé, o sea, ¿cómo le puedo decir? Tienen que venir a invertir en su tierra, en Torata. Muchos se habla de todo esto, ¿no? Y ni siquiera vienen, invierten un solo, o se compran un pan aquí en Torata. Pero sí son buenos para venir a criticar solamente en estas épocas o en estas temporadas campañas políticas. Ahora, señor Niel, yo le quiero decir una cosa. El señor Fortunato tiene una gran acogida. ¿Por qué? Porque es una persona del pueblo, es una persona sencilla, tratable, y que siempre nos ha escuchado el malestar de la población. Y siempre nos ha escuchado el malestar de la población. Y siempre cuando íbamos donde el señor, siempre al menos nos escuchaba y trataba de dar solución. Entonces yo no entiendo por qué la gente hoy en día quiere tratar, no sé, de agarrarse de... Amigo Chambilla. ¿Por qué no? Amigo Chambilla. Que hablan, sí, amigo Chambilla, una consulta. No traen cosas. Claro. Amigo Chambilla, una consulta por usted. ¿Usted trabaja en la Municipalidad de Torata? Yo no trabajo, señor. No trabaja, pero me está llamando de un teléfono RPM que está asignado a la Municipalidad de Torata. Sí, justamente ahí porque yo no tengo teléfono, por eso me han prestado el... ¿Quién le prestó el teléfono que está asignado a la Municipalidad de Torata, señor Chambilla? Esto es un escándalo. Se están usando bienes del Estado para llamar a las radios y defender a Fortunato Palomino. Un escándalo, señoras y señores. Un llamado a la Fiscalía de Prevención del Delito. El número del cual nos han llamado es el numeral 981-600-219. Están usando los bienes del Estado para defender al señor Fortunato Palomino. Reitero el número, es el numeral 981-600-219. Teléfono asignado a la Municipalidad Distrital de Torata. Bien, y ustedes ya lo han escuchado. Esa noticia sucedió el día de hoy en Radio Expresión. Inmediatamente la Fiscalía Anticorrupción solicitó el audio correspondiente y está en estos momentos en proceso de investigación el señor Fortunato Palomino, que además es hoy todavía teniente alcalde, ¿no? Y a la vez es candidato a la municipalidad del cual él en estos momentos gobierna como teniente alcalde. El tema en cuestión es verificar si este celular tiene
En estos momentos el número registrado en las cuentas de la Municipalidad Distrital de Torata ya es pagado por esta entidad pública. Es un tema muy delicado el tema de uso de bienes del Estado. Recordemos que hay antecedentes de otros alcaldes que han sido sentenciados, personas que han sido sentenciadas por usar un micrófono, por usar una camioneta, por usar otros bienes del Estado. Así es que mucho cuidado en esta campaña, porque están en pleno proceso de vigilancia ciudadana, no solamente los medios de comunicación, sino también los ciudadanos que en su momento pueden denunciar. Cualquier funcionario público, persona que tenga un bien del Estado, no puede utilizarlo o dejar o permitir que otros lo usen para hacer proselitismo político. Nos vamos a una pausa comercial y está con nosotros el doctor Nova para analizar justamente la parte legal de uso de bienes del Estado, ¿no? ¿Qué delito se podría constituir allí? Volvemos en un instante. Bien, estamos con el doctor Elvio Nova Pazzi. Muy buenas noches, doctor. Él ha sido en su momento ex fiscal penal y actualmente docente universitario. Lo hemos invitado para un poco compartir con ustedes este tema que se ha visto tan, sobre todo al descubierto, el tema de la corrupción y el uso de bienes del Estado para utilización en campañas políticas. Un poco para que nos ilustre, doctor, ¿cuáles serían los delitos que se estarían cometiendo para aquellos funcionarios públicos que estarían utilizando bienes del Estado para otros fines? Bien, para explicar el tema, buenas noches ante todo a los televidentes, para explicar el tema planteado necesariamente debemos de analizarlo dentro de un contexto, y es evidente y a todas luces creo que nadie puede negar de que uno de los problemas grandes que aqueja el Perú es el problema de la corrupción. ¿No? El problema de la corrupción, a nuestro entender, tiene un origen social y es innato, inherente a la existencia del hombre. O sea, no es un delito que es propio de estos tiempos, sino que desde la antigüedad ya los romanos tipificaron esta clase de delitos, ¿no?, en su tiempo, lo que quiere decir pues de que el dilapidar los bienes o caudales del Estado viene desde tiempos atrás, ¿no? Cuando el Estado se moderniza, ¿no?, y tenemos un sistema jurídico que cautela o tutela los bienes del Estado, es que recién, ¿no es cierto?, que se tipifican de manera formal y en los últimos tiempos, diremos hace pocos, desde cuando por ejemplo se descubre la corrupción sistematizada en el gobierno de Fujimori, es donde recién de alguna u otra manera esto se va socializando, ¿no? Y al menos ahora conocemos que existen delitos contra la administración pública. O sea, ya no es exclusivo, ¿no es cierto?, desde un ámbito eminentemente académico o solamente de conocimiento de los abogados. Ahora, de alguna u otra manera, el ciudadano común y corriente sabe que existen delitos de corrupción de funcionarios. Y uno de esos delitos es precisamente el delito de peculado, que dicho sea de paso, no es el único en el que incurren los que administran el Estado. Tenemos ahí, por ejemplo, las variantes en la malversación de fondos, delito de malversación de fondos, tenemos el delito de colusión, ¿no? Estos tres delitos son los que tienen mayor incidencia, ¿no?, en la administración pública. Concretamente se ha planteado el tema referido al delito de peculado. ¿No? El peculado. En efecto, ¿qué es el peculado? Utilizar, por ejemplo, lo que hemos visto en la mañana, doctor, que ingresó una llamada de un teléfono que había sido asignado a un regidor, pero la llamada era para apoyar la candidatura de este señor regidor, y precisamente es ahí cuando el periodista se da cuenta y le dice: señor, este celular es asignado a una entidad pública. ¿Qué es lo que hace usted con este celular? Me lo he prestado, dijo en ese momento, ¿no? ¿Qué se podría constituir ahí? Bien, para empezar, hay una tipificación de este delito en el Código Penal, en el artículo 387, que prescribe de la siguiente manera: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro los caudales o efectos, ¿no es cierto?, respecto de los cuales tiene la administración custodia, ¿no?, o cuidado. Entonces, en el caso, tenemos de que a este regidor se le asignó, ¿no?, un bien del Estado, para que ejerza su función, ciertamente, pero como tal, él tenía el deber de ¿qué?, de custodiar y utilizarlo exclusivamente para fines que tengan que ver con el ejercicio de su función, ¿no? En tanto ese bien es utilizado para fines distintos y ajenos
a la función que cumple, obviamente que se tipifica este delito. Y ese es el famoso delito de peculado de uso, ¿no? Los funcionarios y servidores deben saber que están al servicio de la nación por mandato constitucional. Al parecer, cuando estas personas ingresan a laborar en el sector público, no se los capacita en ese sentido y no tienen noción ni conciencia de ese deber de lealtad y probidad que tienen para con la nación y para fundamentalmente para cautelar y tutelar el patrimonio del Estado. Considero yo que no necesariamente a veces este delito se comete porque uno quiere, sino también por desconocimiento, por ignorancia, pero para eso está pues el titular de la entidad, ¿no? Quien tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de capacitar a su gente a efectos de ¿qué? De que sepan, ¿no es cierto?, la función que cumplan y el deber al cual están obligados, ¿no? Al parecer eso no se da, no hay preocupación en ese sentido. Desde cuando no existe un financiamiento de dinero especialmente destinado a la capacitación, ese es un gran problema que se tiene, que también es real, pero de alguna u otra manera los titulares, en este caso de los gobiernos regionales o locales, deben de preocuparse por capacitar a sus trabajadores. Yo recuerdo, doctor, que en alguna oportunidad también llamando con nuestra función periodística a algunos consejeros regionales, de pronto llamaba a unos teléfonos, me contestaba la mamá, la empleada, la abuelita, y me decían, es que se ha olvidado. Y entonces todo esto constituye también una preocupación de parte de quien le asignan el bien. El bien es para la función pública, no para que se le asignen a terceras personas. ¿Qué es el peculado culposo? En este caso, ¿cuál es la diferencia del peculado de uso? Ya, para hacer las dos grandes diferencias bajo las cuales se puede atribuir, ¿no?, la responsabilidad a una persona para cometer el delito de peculado. Este delito de peculado se puede cometer por dolo o por culpa, ¿no? En el primer caso, es decir, cuando el funcionario o servidor conoce, ¿no?, sabe que ese bien es del Estado, sabe que él como funcionario o servidor tiene un deber especial dependiendo del cargo que cumple, ¿no? Sabiendo, conociendo, usa, se apropia o permite que otro use, o que otro se apropie, o que otro tenga el beneficio. Entonces, cuando eso ocurre, entonces se dice que el funcionario o el servidor ha actuado con dolosamente, ¿no? Obviamente que estos delitos tienen mayor reproche, la sanción es mayor. Mayor es, ¿no?, cuando es culposo o doloso. Doloso. Es decir, cuando hay un conocimiento y hay un querer o voluntad. Y lo está permitiendo, además, claro, a sabiendas. O sea, a sabiendas permite. Usted ha planteado un ejemplo que es real, ¿no? Se da. O sea, el hecho de que yo deje mi celular que me ha asignado la entidad en mi casa y permito que mis hijos, mis familiares se utilicen, eso se está generando precisamente porque yo no he previsto, ¿no es cierto?, no he evitado, no he hecho nada para que se dé esa situación. Como tal, o puedo ser, ¿no es cierto?, responsable a título de dolo, ¿no?, o a título de culpa. En el caso segundo, cuando hablamos de la culpa, hay una negligencia, hay un descuido, ¿no?, hay una imprudencia por parte del servidor, ¿no?, o del funcionario público, ¿no? Ahora hemos dicho de que tiene variantes pues este delito de peculado. Estamos hablando de bienes que son utilizados o usados para fines distintos a las funciones que se le encomienda a un servidor o funcionario. ¿Qué pasa respecto a los bienes, es decir, caudales o efectos? En términos simples, dinero, ¿no? El dinero que el Estado, ¿no es cierto?, le encomienda a un funcionario para que éste lo custodie. Obviamente que tiene que haber una relación funcional, ¿no? O sea, cualquier funcionario o servidor no comete el delito de peculado. No tiene que haber una relación de funcional entre el sujeto que comete el delito y el caudal o efecto al cual está obligado a cuidar, ¿no? Eso es un requisito. Tiene que esta persona saber de que tiene ese deber, ¿no? Ese deber. Ahora, en el caso de los delitos de peculado culposo, generalmente esto se da cuando la negligencia, la imprudencia del servidor o funcionario sirve para que un tercero sustraiga un bien del Estado o utilice un bien del Estado. Es el famoso peculado culposo, ¿no? En este caso, la responsabilidad, el reproche es menor, la penalidad también por ende menor,
¿no? Ahora, hablando de penalidades, ocurre de que se han investigado cientos de delitos de peculado en 2 lugares, pero no conocemos, ¿no es cierto?, que se haya emitido una sentencia condenatoria con pena efectiva, ¿no? Y a pesar que el Código Penal lo dice. Claro, lo que nosotros vemos en la práctica, que casi siempre, por lo general, las penas que se le impone a estas personas son penas suspendidas. Son penas suspendidas. Entonces, si eso ocurre en la realidad, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Que vayan, ¿no? Sigan usando nomás y no pasa nada. Ese es el mensaje. Y aquí hay un problema grave que se evidencia y ha sido denunciado por los tratadistas del derecho, defensores de los derechos humanos, de que el derecho penal parece pues que es selectivo, ¿no? Es selectivo. Si nosotros hacemos una visita a los penales, encontramos por lo general a gente de procedencia, ¿no es cierto?, popular o de estratos populares, ¿no? Ahí no vamos a encontrar, robó una gallina, el que robó... Ahí no vamos a encontrar a blanquiñositos o de buena pinta o sancionados por estos delitos contra la administración pública, los famosos llamados delitos de cuello blanco, ¿no? Entonces, eso es real también, eso ocurre en la realidad. Entonces, mientras no se modifique, no solamente la ley, para que se perfeccione, sino también el tratamiento y, ¿no?, la aplicación y el comportamiento de los que administran justicia, jueces fundamentalmente, ¿no? Los jueces, cuando tienen ahí a un funcionario, el trato que se les da es privilegiado, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en Lima, cuando los ministros, exministros, expresidentes son investigados, tenemos una figura que no es usual para todos los ciudadanos comunes y corrientes que cometen delitos. ¿Cuál es ese? La detención domiciliaria, ¿no? O sea, el Estado, ¿no es cierto?, asigna la custodia a través de la policía para que preventivamente estén, ¿no es cierto?, no en la cárcel, sino en su casa, ¿no? O en cárcel dorada, por ejemplo, en el caso de Fujimori. ¿Y qué mensaje también nos están dando ahí, ¿no? Y sin embargo, para que aquella persona que sustrae pues un celular, ¿no es cierto?, aquí en Moquegua, por ejemplo, yo estando de fiscal he visto, he conocido, ¿no?, por robar un celular, 25 años, ¿no?, 20 años de cárcel, ¿no? Entonces, ese es un problema que también genera, ¿no es cierto?, desconfianza, y que es una de las causas también de la realización de delitos. El tema está cómo se sanciona esos delitos por utilizar bienes del Estado. ¿Hasta qué punto estas sanciones ejemplares deberían darse para no seguir permitiendo por lo menos que sean antecedentes para aquellos funcionarios que en su momento tendrían que pensarlo 2 veces para usar los bienes del Estado? El tema es que no podríamos referir una sanción ejemplar todavía aquí en Moquegua. ¿Usted conoce algún caso parecido? No, con excepciones contadas, ¿no es cierto?, que tenemos algunos alcaldes que están purgando pena, ¿no?, pero por lo general, o sea, no son los únicos, ¿no? Acá hay cientos de funcionarios en la región de Moquegua que están siendo investigados, han sido investigados, cuyos casos han sido archivados, ¿no?, en la mayoría de estos procesos. El tema es que se archivan. Entonces, ¿no?, es un problema que se tiene que empezar, yo creo, ¿no es cierto?, a socializar en primer lugar, a educar, a formar y también hacer entender a la gente de que hay deberes pues que los ciudadanos tenemos que cumplir, ¿no?, desde cuando nos atrevemos, ¿no es cierto?, a aceptar ese cargo que nadie nos ha obligado. Pero aquí en el Perú ocurre que la gente, estamos viendo en este proceso preelectoral, ¿no?, los candidatos o grupos políticos que tienen una angurria de poder, ¿no es cierto?, es decir, que ambicionan el poder. De ninguna manera vamos a creer que estas personas tienen vocación de servicio o quieren resolver los problemas de su localidad. No, el problema de fondo aquí hay una motivación, ¿no?, de un fin egoísta, es decir, de pretender enriquecerse o ver como una forma de ganar fácilmente el dinero a partir de la política. Entonces, tiene que haber todo un proceso de transformación, no solamente en el ámbito penal, sino fundamentalmente tienen que hacerse reformas paralelas en otros ámbitos, como por ejemplo la educación, ¿no? Los delincuentes de cuello blanco no cometen el delito porque son delincuentes habituales o residentes, sino porque no practican valores, ¿no? O sea, no se han educado en valores. El tema de la educación desde niños, claro. prácticamente. Entonces, al parecer incluso hay problemas de tipo psicológico, ¿no?, que tiene que ver con algunas experiencias negativas que han tenido en su niñez, ¿no?, y ahora para suplir ese vacío que sienten en su inconsciente, entonces aspiran el poder,
¿no? Pero como no tienen valores una vez teniendo el poder, entonces pues hacen lo que quieren con los dineros del Estado. Doctor Nova, en la parte final me alcanzan una pregunta los televidentes: ¿en qué tipo penal encaja el hecho que los alcaldes a través de empresas fantasmas favorecen a familiares con dineros del Estado, con servicios y obras? Ese es un tema también claro, ¿no? Un ejemplo claro. ¿En qué tipo penal podría encajarse este tema? Claro, dependiendo del caso, podría ser un delito de colusión o podría ser un delito también de favorecimiento indebido, ¿no? El tema de colusión es un poco difícil, creo, de demostrar. Hace poco denunciaron a un exalcalde de colusión y lo absolvieron y dijeron que ese señor no tenía nada que ver, que sus funcionarios eran los responsables. Generalmente, entonces, ¿hasta qué punto creo que la justicia no está involucrando también al titular del pliego, no? Porque yo no creo que ese señor no sepa nada de lo que está pasando al interior de su institución. Se dice que en los delitos de colusión generalmente no vamos a encontrar pruebas materiales, y es cierto. Sin embargo, no necesariamente se requiere de pruebas materiales para encontrar responsable y sancionar a alguien, sino también existen las famosas pruebas indiciarias. O sea, eso es lo que se tendría que trabajar, ¿no? Obviamente que para que se apliquen estas pruebas indiciarias se tiene que apelar a una serie de procedimientos, ¿no? Para no violentar el derecho o el debido proceso al cual también tienen, ¿no? Los investigados. Sin embargo, yo creo que con un trabajo más exhaustivo, ¿no? Con un compromiso, ¿no? Para con el Estado, en este caso los que administran justicia, es posible ello, ¿no? Es posible en tanto hay una voluntad, ¿no? Entonces, eso desde la práctica del delito de colusión. Ahora, el otro delito que recurrentemente se da es el favorecimiento indebido, ¿no? Entonces ahí se apela a una serie de argucias, artilugios, ¿no? Para que no se evidencie de manera palmaria el delito, sino que soterradamente se da, para favorecer a través de las propias empresas del alcalde o el del titular, pero que están cuyos titulares aparecen para SUNAT o para la ley, como otras personas, ¿no? Los llamados testaferros, ¿no? Y cómo investigar a estos testaferros, ¿no? Hay testaferros que, por ejemplo, no tenían ni siquiera para pagar la luz y de pronto aparecen como grandes proveedores, ¿no? Y con recursos económicos y facturando miles y miles de soles. Entonces ahí viene la investigación por enriquecimiento ilícito, que aquí en Moquegua no se está dando mucho. Yo no observo, en realidad en otras ciudades sí están investigando, incluso a esas autoridades han levantado el secreto bancario o están investigando a sus familiares, el caso de Toledo, por ejemplo, expresidente, pero aquí en Moquegua ese tema de enriquecimiento ilícito no lo he visto mucho. Claro, también no podemos nosotros responsabilizar únicamente al juez o al fiscal, ¿no? Quienes están a cargo, uno de investigar, el otro de sancionar, sino también acá hay problemas del propio Estado, ¿no? Yo en la realidad, de la experiencia que hemos tenido, he visto de que hay carencia de recursos, ¿no? Hay carencia de recursos no solamente de tipo económico, sino fundamentalmente recursos humanos, infraestructura adecuada, personal capacitado, especializado en temas de investigación, ¿no? Es decir, el problema de fondo es un problema económico, ¿no? Entonces, no vamos a poder erradicar la corrupción si es que el Estado no invierte para empezar. Y la colaboración eficaz de los ciudadanos también, claro, que puedan aportar, ¿no? Ahora, los mecanismos con los que se cuenta, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, en el tema de pericias o pruebas especializadas, no contamos con nuestra región, lamentablemente. Tenemos que recurrir a Arequipa, tenemos que recurrir a Lima. Y ahí el Estado tiene que invertir. Y para ello, el tiempo pasa, ¿no? Y los plazos son perentorios en una investigación, y obviamente que por estas razones, para evitar problemas de tipo administrativo, el que administra justicia prefiere cuanto antes terminar el caso a costa de lo que sea, ¿no? Por lo general, archivando el caso. Así ¿no? es. Bien, doctor, muchas gracias por estar aquí en el programa. Doctor Elvio Nova Paz, es un gusto tenerlo aquí cuando guste, y bueno, siempre será invitado para tratar diferentes temas legales. Muy amable. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Patricia Maldonado en unos instantes. Bien, estamos aquí en estudios con la doctora Patricia Maldonado. Ella es precandidata por el partido político Acción Popular. Bienvenida al set de Telesur. Doctora Patricia, la hemos visto en diferentes actividades. Una de ellas, la última, recuerdo, en la Comisión de Fiscalización, denunciando algunos hechos aquí en Moquegua. Su trayectoria ha sido con los derechos humanos. ¿Cómo se anima a ser candidata? Mire, justamente por haber estado al tanto de toda esta problemática que estamos sufriendo en la región, y al ver los candidatos que se han presentado, que de alguna manera no brindan garantía para una gobernabilidad como se merecen los moqueguanos, ¿no? Entonces, ante este hecho,
es que ante una necesidad, ¿no? Si nosotros queremos, Acción Popular quiere ser pues una opción en el electorado, ¿no? En una opción entre las propuestas de Acción Popular y entre las propuestas de los demás candidatos, ¿no? Y eso es lo que va a tener pues que el pueblo de Moquegua verificar, ¿no? Y de alguna manera pues discernir entre cada propuesta que se le dé. Usted es la única candidata mujer, ¿no? Al gobierno regional hasta el momento. Bueno, sí, hasta el momento, y yo no sé si todavía tengan tiempo de salir, porque definitivamente hay plazos, o sea, no es que van a querer salir quizás la próxima semana, hay plazos que tiene que haber dentro de una contienda política, tiene que haber pues elecciones. Ahorita todos son precandidatos hasta el 16 de junio, el 17 ya se verá pues los candidatos que sí van, como quien dice, a la contienda política. ¿Cuándo se realizan las elecciones internas en Acción Popular? El día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Hay candidatos también a la alcaldía o solo llevan candidato al gobierno regional? Mire, tenemos candidato a la alcaldía que es el profesor Walter Albarracín, ¿no? Y también tenemos por Ichuña, que es el profesor William Casillas, y por Omate, a la provincia de Sánchez Cerro, tenemos a Félix Camino Nina. ¿Y en el caso de Hilo? Hilo todavía no hay candidato. Muy bien, doctora. En esos últimos tiempos, ya que usted es precandidata al gobierno regional, hemos visto que el Estado está interviniendo en casos de corrupción en regiones donde hemos visto presidentes regionales con prisión efectiva a la espera de una sentencia. En Ancash, en Tumbes también hemos visto otros casos que están siendo investigados. En realidad la corrupción está ya enquistada, ¿no?, en muchos gobiernos regionales. Particularmente, ¿qué opinión tiene respecto a este tema en la región Moquegua? Mire, la corrupción es una mafia, si bien es cierto es nacional y que también en Moquegua, ¿no?, ha llegado. Nosotros sabemos muy bien que Moquegua ocupaba el primer lugar, ¿no?, en corrupción. Bueno, a raíz de los acontecimientos de Ancash, pues Ancash ha ocupado el primer lugar. Y por más que el presidente del gobierno regional diga que todo está ok, que somos primeros en educación, que no hay corrupción, eso es completamente falso, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas denuncias por delitos de corrupción que lamentablemente pues no han sido resueltos, la gran mayoría pues ha sido archivado por la inoperancia e ineficacia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Acabo de escuchar al doctor Nova que, bueno, ya no es culpa del Ministerio Público ni del Poder Judicial, sino que ahora el gran culpable pues vendría a ser el gobierno por la falta de presupuesto. Y yo pregunto, ¿no? Entonces, ¿cómo perseguir el delito si no se les brinda pues las debidas atenciones que debería tener esas entidades? No solamente el Ministerio Público, sino Poder Judicial, sino Contraloría, que están caminando con las llantas desinfladas, sin motor, sin gasolina, pues debidamente no van a hacer una investigación como debería ser, ¿no? Y por lo tanto, pues no va a haber sobreseimientos, va a haber archivos y va a haber sentencias absolutorias. Entonces, estamos viendo que se está armando esta mafia a nivel nacional con entidades que se supone que deberían sancionar, pero solamente lo único que están haciendo es encubrir toda esta corrupción para dejar impune a muchos delincuentes, ¿no? Que bueno, caminan libremente por la calle, con delincuentes con su terminito, con su corbatita y todo eso, y muy campantes todavía se presentan a candidatear, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de la corrupción, y hay un sector de la población que me preocupa bastante. No tanto quizás los candidatos, sino la población, porque alinearse detrás de un corrupto significa pues que mis valores no existen, ¿no? Significa que cuando yo vaya al Ministerio Público y me denuncien y le diga, oye, ¿sabes qué? Es tanto, si quieres, para que yo te investigue correctamente, ponme un carro, ponme tal, entonces van a tener que avalar, van a tener que calladitos aceptar, porque están hablando pues lo que es la corrupción, ¿no? Entonces, vemos que es terrible si la población de Moquegua, ¿no?, en su gran mayoría va a optar por avalar. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿De qué podemos quejarnos
de la contaminación de las aguas, de qué podríamos quejarnos de las obras públicas que demoran 3 periodos, 4 periodos y no se concluyen, de qué podríamos, de qué estaríamos hablando, de, por ejemplo, niños que son abusados, ¿no? Entonces es toda una gama de hechos que si nosotros avalamos la corrupción, pues yo creo que vamos a estar perdidos. Así de simple, ¿no? Y en ese avalar la corrupción hay un tema también de educación, lo decía el doctor Nova, ¿no? De valores, de cómo atacar la corrupción en todos los niveles, ¿no? Donde se presenten. ¿Cuál cree usted que es la fórmula? ¿Es cambiar solamente de cabeza de autoridad o qué más se debe hacer para atacar la corrupción? Mire, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Si yo veo a mi padre robar, si yo veo a mi padre o a mi madre maltratar a las personas, si yo veo que, bueno, no trabajan, sin embargo, pues veo que traen dinero, ¿de dónde si no trabajan? Entonces, estamos viendo de que ese ejemplo que deberíamos dar a nuestros hijos se está tergiversando y esos pequeños, esos jóvenes que ven eso, pues creen que es normal, ¿no? Entonces, es una cuestión, que le digo, de educación. Ahora, ¿cómo cambiar ese sistema? ¿Cómo cambiarlo, no? Entonces, ¿cómo cambiarlo? Es simplemente con trabajo. Muchas personas, si bien es cierto, conozco muchos profesionales que en algún tiempo fueron correctos, pero por la falta de trabajo, pues tuvieron que adecuarse al sistema, ¿no? ¿Y cuál es el sistema? Y dicen, no, bueno, si tú no te adecuas al sistema, pues estás frito, ¿no? Es lo que muchos dicen. O sea, los ¿no? honestos son los que sobran, entonces, muchas veces, ¿no? Ajá, entonces dicen, no, ya, si uno no se adecua al sistema, ¿a qué sistema? Este sistema corrupto, a este sistema de que, bueno, sabes, te doy trabajo, trabajas gratis 1 mes, 2 meses, y te pago solamente el 3er mes, y encima te demoro 6 meses para pagarte, ¿no? Entonces, si yo me adecuo a ese sistema, pues, según ellos, pues, eso está bien. O la compra de votos, como lo que está sucediendo en algunos distritos. Si tú quieres trabajo, cambia tu DNI, vota por mí, te doy trabajo. Entonces, todo ese sistema lo han implementado aquellas personas que quieren o aspiran a un poder casi a la fuerza, ¿no? Sí, pues, pero quien elige a las autoridades es el pueblo. Mire, también yo creo que ahí falta, es un problema de autoestima y un problema de dignidad, ¿no es cierto? Porque si yo digo, mira, yo me alineo detrás de tal corrupto porque me va a dar trabajito, entonces estoy diciendo, bueno, soy incapaz de poder tener mis propios recursos o quizás de poder tener un negocio, una empresa, de poder ser capaz de salir adelante por mis propios medios y no estar esperando pues que el gobierno me dé un trabajo de 1 mes y trabajo gratis 2 meses, ¿no? O simplemente mermando el sueldo, porque muchos dicen, ya, muy bien, ¿sabes qué? Tanto es el diezmo. Ya no es 10%, ahora es 15%, ¿no? Y eso sucede con los proveedores. Muchos proveedores no denuncian estos hechos, ¿no? Porque tienen temor. Si denuncian, ya no los vuelven a contratar. Entonces están en un círculo vicioso y muchas veces esto le hace daño a toda la población siendo cómplices y parte de este sistema. Yo creo que ahí se tiene que trabajar mucho. Los nuevos políticos tienen que dar también claros ejemplos, ¿no? De que hacer política no significa hacer un festín de la política, sino decencia en la política, que es lo que se necesita, y que esperemos que vuelvan aquellos antiguos políticos, ¿no? A veces no ganaban ni un sueldo y estaban sirviendo a su población, pero todo fue desde que llegó el canon minero a las regiones. Creo que ahí empezó un poco a descontrolarse el hecho de cómo hay gente que de la noche a la mañana tuvo muchos recursos y el vecino de pronto no tenía ni siquiera un trabajo, y esa desigualdad y ese poder, esa ambición ha generado también muchos grupos de poder, proveedores, mafias, y de pronto eso se tiene que parar. Doctora, en la parte final. Mire, eso no es política, ¿no? Esos son mercaderes de la política, negociantes de la política, porque la política no es el negociar. Por ejemplo, cupos dentro de las listas, ¿no? El primer puesto, el primer regidor, el primer consejero es tanto, entonces yo ya estoy negociando. Y si yo ya estoy negociando, pues ¿qué quiere decir, no? Bueno, la torta del canon, pues tan sabrosa que después no las vamos a repartir. Entonces, la política es otra cosa, la política es servicio. La política es gobernar para poder
satisfacer las necesidades del pueblo, y no corromper, no humillar, no mellar la dignidad de este pueblo, tocando pues vulnerando, ¿no? Humillándolos y negociando pues puestos de trabajo, ¿no? Entonces yo insto a la población de que de alguna manera pues levanten la cabeza, ¿no? Sigan adelante, luchen por sus familias, luchen con mucha dignidad, porque ese es el ejemplo que le están dando a sus hijos, a sus nietos, no para que algún día ellos van a tener que decir, bueno, si tú robaste, si tú mataste, si tú mentiste, entonces lo que prácticamente vale en esta vida es una conciencia limpia y unas manos limpias, ¿no? Entonces eso es política. Eso es política, ¿no? Entonces no podemos nosotros ser mercaderes de la política. Están malentendiendo esos términos. Ahora mucho se ha malinterpretado a todos los partidos políticos. Es por eso que existe esta apatía, ¿no? De poder participar en política en los jóvenes. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por hacer, y Acción Popular pues lo ha venido haciendo. Nosotros desde las contiendas pasadas no hemos cerrado el local partidario. Siempre han estado las puertas abiertas y siempre va a estar las puertas abiertas para poder pues que las personas crean en los principios, crean en los valores y crean pues en un mundo mejor. Es más, si usted no va a hacer que se respete sus derechos, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Usted va a ir al seguro, por ejemplo, va a ir a ser atendido no al seguro, sino también en MINSA. No va a haber equipos como lo hay actualmente, no lo hay, el 70% están malogrados, y usted no va a tener opción a reclamo. Se van a morir sus familiares, no van a ser bien atendidos, va a haber negligencia, y entonces usted, ¿de qué cosa va a reclamar si está avalando eso? En el tema de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué derecho a la educación hablamos? ¿De qué primer puesto? Sí, hay muchos centros que no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, están en módulos, profesores mal pagados. Entonces, definitivamente, ¿derecho a qué vamos a reclamar si estamos avalando la corrupción? Muy bien, doctora, un gusto de tenerla aquí en el programa. Suerte en su candidatura, en lo que se viene para estas elecciones que se avecinan para el 5 de octubre. Nosotros tenemos que irnos ya despidiendo, agradeciendo su sintonía de todos los días, como siempre aquí en Telesur Moquegua, agradeciendo a Milagros Adriana, que todos los días también se encarga de nuestro peinado. Ella lo ubican en la calle Hilo 880. Hasta el día de mañana. Permiso.